And let's continue. Vamos a seguir ahora con nuestro siguiente ponente en el mundo de las herramientas digitales, que es un tema interesantísimo y muy importante. Y en este caso vamos a oír un punto de vista muy distinto. Nuestro siguiente ponente es el profesor Bruce Homer, que viene del consorcio sobre la investigación y la evaluación de la tecnología avanzada para educación de la Universidad de Nueva York. También su consorcio se llama CREATE y ha creado una maravillosa herramienta de aprendizaje que es una herramienta digital. Si están bien diseñadas, según Bruce, son fantásticas. Vamos a ver qué nos cuenta. Muchas gracias. Ha sido bastante difícil seguir después del anterior ponente, sobre todo porque yo quiero hablar de la importancia de la tecnología digital, pero puedo resumir lo que voy a decir si analizamos la gráfica del profesor Spitzer con la información digital como a flechas rojas. No es un problema de los medios digitales, es el uso que hacemos de los mismos. Podemos convertirlos en flechas verdes y es lo que hacemos y es de lo que os voy a hablar. Gracias. Voy a decir quién soy yo antes de nada. Soy un profesor dentro del Departamento de Psicología Educacional. Conozco a los chavales, conozco la tecnología y es de lo que les voy a hablar, si os parece bien. De lo que voy a hablar concretamente es sobre Create Lab, que no es que sea creativo en sí, pero bueno, ahora puede parecerlo. Hablamos sobre todo sobre cómo conseguir que los estudiantes quieran participar de forma activa. Voy a dar algunos ejemplos sobre juegos muy participativos y también sobre modos de conseguir si esto es realmente eficaz o no para los alumnos. Así que para nosotros, en la Universidad de Nueva York, hemos trabajado con distintos tipos de disciplinas. Tenemos, por ejemplo, el profesor John Plass, que forma parte de nuestra universidad. Yo soy el director de investigación y estas son algunas de las personas que trabajan con nosotros en el equipo. En motivación, queremos averiguar cómo podemos preparar a los estudiantes desde kindergarten, desde preescolar hasta la universidad y más allá, para que puedan participar de forma activa en el siglo XXI como ciudadanos. Hemos utilizado simulaciones validadas dentro de las escuelas, fuera de las aulas, en casa. Algunos de los proyectos que hemos generado se utilizan con adultos, pero también con niños de preescolar. Trabajamos con asignaturas como matemáticas, ciencias, medicina, idiomas, música, ciencias sociales. Este es un ejemplo de lo que hacemos con una de nuestras herramientas para que los niños aprendan español en clase. Esto viene de un proyecto que hicimos hace un par de años en el que le enseñábamos a los niños cómo hacer programación y pensamiento competitivo a las niñas en concreto. Les ayudaba a ser mucho más eficaces en el uso digital y en la codificación y programación. Esta es una de las simulaciones que se utiliza a la hora de enseñar química en el instituto. La hemos desarrollado nosotros y hemos validado los datos utilizando un ensayo aleatorizado en aulas. Los estudiantes, sobre todo aquellos que tenían menos conocimientos sobre química, obtenían más conocimientos posterior. La idea es trabajar esto como un elemento complementario a los ejercicios y experimentos que llevaban a cabo en el laboratorio con el profesor. Esto, por ejemplo, es una de las investigaciones que hicimos en investigación sobre intervenciones quirúrgicas. Esta es una simulación que se encuentra, por ejemplo, en App Store. Si buscan nuestra página dentro de App Store, encontrarán nuestras aplicaciones de forma gratuita y que son conceptos que incluyen, por ejemplo, algunas de las estadísticas sobre aprendizaje y forman parte de nuestra fundación. Esto proviene de uno de los juegos que hemos creado para aprendizaje de matemáticas. Para esto trabajamos con la diferencia entre jugar tú solo, competir contra otro, trabajar de forma colaborativa y cómo aprendes en cada una de estas funciones. Los estudiantes aprendían mucho jugando solos, pero
disfrutaban más si estaban compitiendo con alguien o trabajando de forma colaborativa. Entonces, la diferencia es que queremos que aprendan más nociones matemáticas o que estén muy interesados en participar y, por lo tanto, participen más porque están jugando con otros alumnos. Este es otro de nuestros ejercicios para aprender geometría. Aquí, por ejemplo, tienen que hacer una competición o utilizar conceptos abstractos para resolver problemas, pasar de nivel. Aprendían mucho más si tenían que utilizar hechos y datos matemáticos muy abstractos. Tenían que aplicar una serie de reglas y si lo resolvían antes que sus amigos se quedaban atrapados en la jaula, ellos se liberaban, eso les interesaba mucho. Nosotros invitábamos a los alumnos a que vinieran al laboratorio. Antes, obviamente, habíamos hablado con el profesor, le decíamos, bueno, dinos con qué se atascan los alumnos, con qué concepto. Muy bien, una vez que teníamos el concepto, creábamos una opción, un juego, teníamos todos estos malos que intentaban robarles el conocimiento a los alumnos y ellos tenían que intentar conseguirlo y liberarse de la jaula. Trabajamos también con un juego de realidad aumentada con la Universidad Científica de Nueva York. También, por ejemplo, estamos llevando a cabo una serie de juegos para mejorar los índices de alfabetismo. Esta es otra opción sobre la que voy a hablar más adelante, es la idea de tener juegos para desarrollar las funciones ejecutivas que ya se han mencionado a lo largo del día de hoy. La gran pregunta aquí es, ¿realmente los juegos digitales pueden conseguir que los alumnos vuelvan a participar activamente? Mi respuesta, ya os lo digo, así no hay secretos, creo que fueron una parte fundamental, pero no la solución en su totalidad. Son una de las herramientas que se pueden utilizar para llegar a este fin. ¿Pero por qué? ¿Por qué facilitan la participación activa de los alumnos? Aquí voy a decir tres cosas. En primer lugar, los videojuegos hablan el mismo idioma que los jóvenes de hoy. En segundo lugar, es un modo natural de aprender para ellos. Y los juegos representan normalmente las mejores prácticas del aprendizaje. ¿Qué queremos decir con esto de que los videojuegos hablan el mismo idioma con nuestros jóvenes? Todos sabemos que son nativos digitales. ¿Qué significa eso de los nativos digitales? Bueno, los chavales pasan muchísimo tiempo con las pantallas, lo hemos visto. Los niños de 2 a 4 años pasan más de 1 hora al día con una pantalla y según van creciendo cada vez incrementa más ese tiempo. Están haciéndolo, lo hagan bien o lo hagan mal, lo están haciendo. Este es el entorno digital que tienen. Esta es la exposición que tienen a pantallas. Los adolescentes dedican muchísimo tiempo a muchas pantallas distintas. Tienen la televisión encendida, tienen el portátil, tienen la tableta, tienen el móvil en la mano. Están haciendo una cierta multitarea. Es verdad que es posible que no procesen la información como deberían, pero están haciendo esto. Sabemos que la mayor parte de los adolescentes acceden a los medios digitales a través del móvil. Más del 95% de los adolescentes están ya en Internet, 74% de ellos tienen un móvil propio, 72 niños hasta la edad de 8 años y de menos de 8 años utilizan un dispositivo móvil para poder acceder a medios digitales y redes sociales. Cuando los padres están conduciendo, normalmente le dan el móvil al niño que está en el asiento de atrás para que se calle y no moleste. ¿Qué hacen los niños con estos medios digitales? Creo que hay un estupendo gráfico sobre lo que hacen los adolescentes, pero los niños básicamente lo que hacen es lo que hacen siempre. Pasan el rato, hablan con sus amigos, comparten cosas, juegan. Utilizan estos medios, estas redes, para explorar su identidad y descubrir quiénes son. Y hemos dicho que es quedar con los amigos, ¿no? Porque a veces algunos de estos chicos lo que hacen es que se fascinan, ¿no?, por una cosa, se convierten en auténticos frikis de un tema concreto. Y esos frikis acaban convirtiéndose en expertos en ese tema. Un adolescente, por ejemplo, le apasionaba la ley y se pasaba el día leyendo un foro de abogados y al final hablaba mejor que ellos y había aprendido muchísimo. Así que se puede aprender de la tecnología digital e incluso se puede llegar a ser un experto. Jugar videojuegos. Bueno, el 99% de los niños y el 94% de las niñas juegan a los videojuegos. Yo creo que el porcentaje es incluso aún mayor.
Un estudio que hicimos con estudiantes de instituto, de primeros años de instituto de la ciudad de Nueva York, estaban dedicando unos 42 horas a los videojuegos. Las niñas, por ejemplo, 30 horas. Era prácticamente un trabajo a tiempo completo para ellos jugar al videojuego. Sabemos que los padres quieren que este tiempo que dedican a la pantalla sea educativo y piensan en gran medida, porque nos lo han dicho, que si le están dando el teléfono al chaval que está sentado en el asiento de atrás y está jugando con ese móvil, piensan, bueno, pues es educativo, probablemente porque eso es lo que le han dicho. No siempre tiene por qué ser así. Sí hay preocupaciones y voces que se preocupan por los efectos que tienen en la salud mental tanto juego con el videojuego. Se han llevado a cabo una serie de estudios, no se han visto relaciones directas entre problemas de salud mental con los videojuegos. Sin embargo, se han visto efectos positivos. Las niñas que juegan a juegos de tirador en primera persona suelen tener mejor autoestima. Las niñas que buscan sensaciones prefieren juegos de combate. Esto les permite llevar a cabo, explorar estas sensaciones sin tener que llegar a actitudes físicas mucho más arriesgadas. Y los niños que juegan a los juegos multijugador online pues han reducido esta necesidad de internalizar sus problemas, porque juegan a juegos como World of Warcraft y pueden hablar con otros niños, explican sus problemas. A menudo les cuesta establecer amistades con otros niños de su misma edad cara a cara porque son tímidos, pero pueden establecer estas relaciones matando alienígenas o orcos, porque ahí sí que pueden hablar, que no pasa nada. Mark Prensky habló de los nativos digitales porque hoy por hoy los niños, ante la exposición que tienen a los medios y redes sociales, no creo que piensen de forma diferente, pero sí han cambiado de forma radical, acceden a la información de forma diferente. Y podemos utilizar los medios digitales, incluso los videojuegos, para que aprendan cosas. En segundo lugar, hemos dicho que es una forma natural de aprendizaje. Cuando uno aprende jugando, está jugando y eso le permite ayudar. Y esta componente de juego es fundamental para el desarrollo cognitivo de los niños y el proceso de aprendizaje. Si uno se equivoca, pero lo hace en un entorno de juego divertido, pues no pasa nada. Nosotros, como psicólogos del desarrollo, hemos dedicado muchísimo tiempo en esto. Piaget habló de que el juego era una parte fundamental del desarrollo cognitivo de los niños. Los niños muchas veces juegan, pueden trascender la realidad en la que se encuentran, utilizando su imaginación, y esto es importante para su capacidad de planificación. Vygotsky también dijo que jugar era fundamental, un factor clave en el desarrollo de los niños, porque les ayuda a generar un desarrollo proximal y les permite también, independientemente de su edad media y de su comportamiento diario, comportarse como si fueran niños mayores e incluso más altos. Lo que intento decir con esto, como entornos seguros, es que si tú te equivocas o mueres en un juego, por ejemplo, forma parte del juego. Tú constantemente estás muriendo y volviendo a intentarlo. Y esto es un proceso de aprendizaje y eso es lo que queremos enseñarle a los niños. Esa capacidad de explorar. No pasa nada, te has equivocado, averigua en qué te has equivocado, vuelve a intentarlo una segunda vez, una tercera. Se ha comentado muchísimas veces el círculo mágico creado por ese momento del juego que te separa del mundo real, ese espacio diferente, lleno de posibilidades. Este círculo mágico es normalmente donde tienen lugar todas estas oportunidades infinitas. Este modelo de juego que se acaba de publicar por parte de mi departamento diciendo que los juegos pueden hacer esto. Bueno, no voy a ir en detalle porque además es muy gráfico y voy a aprovechar la gráfica. Este tipo de juego en el aprendizaje se puede utilizar en cualquier tipo de aprendizaje cognitivo, constructivista. Siempre es un enfoque a utilizar. Aumenta la participación activa a todos los niveles del niño. También los elementos de un juego permiten a los niños mostrarse participativos, tanto física como mentalmente. Estos elementos de juego que nosotros introducimos en nuestros videojuegos tienen que basarse en los elementos que tenemos que tienen que ver con la cultura, los aspectos sociales.
Así que también dije que los juegos representaban las mejores prácticas del aprendizaje. Se ha escrito mucho sobre los juegos digitales y cómo hacen esto, cómo consiguen ser interesantes, cómo ayudan a los niños a resolver problemas. Tienen un suspenso integrado. Los niños además reciben feedback, si están haciendo las cosas bien, las están haciendo mal. Tienen una manera de seguir en el marcador cómo lo están haciendo, permite una evaluación individualizada y además la mayor parte de los juegos tienen también un componente social. Dado que esta conferencia se centraba en la educación, pensé que estaría bien centrarnos en ese punto de la participación activa. Cuando hablamos de la participación activa hay 4 elementos. Tenemos afectivo, físico, cognitivo y sociocultural. Todos estos niveles los voy a mencionar de forma muy breve. Sabemos que para generar una participación activa afectiva tenemos que utilizar un diseño emocional. Tenemos que plantear algo que que atraiga al niño, no solamente que les guste porque tenga colores brillantes o tenga formas redondeadas, pero que también les permita aprender más. Si les gusta, normalmente aprenden más. Tienen una serie de pistas visuales y auditivas que les permiten avanzar en este proceso de aprendizaje para que además sean mucho más interesantes a nivel emocional. Otros de los elementos afectivos que generan estos juegos, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado un juego para el desarrollo de funciones ejecutivas que ofrece feedback inmediato. Aquí tenemos que alimentar a unos alienígenas. En algunos casos al extraterrestre le das agua, en otros le das comida. Tienes que ir cuidándolo, cambiando de tarea. Si lo haces bien, entonces tienes buenas puntuaciones. Si lo haces mal, tienes malas puntuaciones. Es muy inmediato. También tenemos un marcador y tenemos un indicador que nos indica si lo estamos haciendo bien, mal, con colores. Es una manera de rastrear nuestro progreso. También tenemos trofeos y medallas, que es un sistema de recompensa. Y esto hace que sea efectivamente muy participativo a nivel emocional. También tenemos una participación física. Por ejemplo, cuando utilizas juegos con Kinect, nosotros hemos utilizado los juegos de Kinect o kinéticos que utilizan estas cámaras que siguen el movimiento de nuestro cuerpo. Estos niños utilizan el juego. Aquí tenemos a Ellie, el elefante, que les está contando un cuento. Y los niños están escuchando el cuento, se lo está contando el elefante, también se lo puede contar un adulto, se lo puede contar el juego, pero en el fondo también tienen que hacer una serie de actividades físicas siguiendo el cuento. No sé si esto funcionará, me temo, pero era un ejemplo de una parte del juego. No hay sonido, pero está leyéndoselo al niño. Ven cómo se destacan las letras que se leen y luego de repente elige una y dice, bueno, yo creo que el niño no va a saber qué significa esto. Entonces aparece el elefante y le explica al niño el significado de esa palabra. Y le dice, muy bien, pues ahora puedes usarlo si quieres. Utilizamos un enfoque de diálogo para este tipo de actividades. Entonces, cuando está bailando el elefante, el niño tiene que bailar con él. Con los resultados, lo que vimos en estos 3 grupos es que a estos niños les gustaba esta actividad. Los niños, el 96% de estos niños estaban cumpliendo las tareas que se les pedían. Esto es muy interesante si estás hablando de niños que tienen aproximadamente 5 o 6 años. Lo que intentamos es ver si los niños seguían la historia, porque le interrumpíamos con el elefante que bailaba, pero lo que vimos es que los niños que no tenían este tipo de actividades no tuvieron ningún tipo de ventajas en comparación con los que sí las tenían. Los niños que tenían actividades, el grupo de adultos de lectura obtuvo mejores puntuaciones en lectura. Así que básicamente lo que vimos es que era igual de bueno que un adulto te lea en un entorno físico puro y duro. Algunas de nuestras ideas sobre los medios digitales y aprender jugando. Los medios digitales utilizan, incluyendo los videojuegos, una serie de opciones que ya son estándar para niños y adolescentes. Tanto si nos gustan como si no, los niños van a usar este tipo de pantallas. Y si ya están, yo creo que al menos en mi opinión no les dañan psicológicamente, pues habrá que aprovecharlas.
Sabemos que los videojuegos tienen mucho poder, son elementos de motivación, los niños juegan días, horas cada día al videojuego. Es verdad que dedican demasiado tiempo, lo admito, pero podemos intentar pensar en cómo podemos sacar ventajas a esto. 45 horas a la semana de videojuegos son muchas. Yo soy padre, tengo 2 niñas, a mis niñas les encanta jugar en el iPad. Bueno, la mayoría ahora juega ya en el móvil porque es un poco mayor. Y a ciertas horas les digo, bueno, se acabó la pantalla. Y dicen, pero papá, ¿por qué? Ahora no. Y yo les digo, se acabó por ahora, porque como ha dicho el anterior ponente, es importante tener tiempo sin una pantalla delante de la cara. Así que hay que llevar a cabo un control, hay que enseñar buenos hábitos a los niños pequeños, comprobar que los cumplen los niños mayores. Pero es una buena oportunidad. Si no vemos qué nos ofrece y no vemos cómo podemos aprovechar lo que nos ofrece para mejorar la educación, no va a reemplazar a los profesores, no va a reemplazar a los libros en el colegio. Lo que genera el mayor efecto en los resultados académicos de un colegio son siempre los profesores. Pero esto puede ayudar a algunos alumnos. Y como les dije, quiero terminar con algunos consejos a la hora de evaluar los juegos en el aprendizaje. Pensemos las siguientes preguntas. Hay muchísimos juegos. Uno, por ejemplo, entra en iTunes, en la tienda de aplicaciones de Apple, y hay cientos de miles de aplicaciones. La mitad de ellos, incluso más, no son grandes ni interesantísimas. ¿Qué es lo que intenta enseñar este juego? ¿Hay unos objetivos de aprendizaje claros? ¿Lo que contiene realmente tiene que ver con lo que usted tiene que enseñar en clase? ¿Es adecuado para la edad de sus alumnos? ¿Hay un progreso lógico en el contenido del propio juego? Empieza con un nivel fácil que se va haciendo poco a poco más complejo para que los niños aprendan más cosas. ¿Cómo intenta enseñarle a los niños algo? ¿Es divertido? Muchos de los juegos educativos diseñados por psicólogos son increíblemente aburridos, a los niños no les interesan, no quieren participar con esos juegos. Así que cuando los diseñamos tenemos todo un equipo, tenemos expertos en contenido, tenemos expertos en aprendizaje, tenemos diseñadores de juegos y todos tenemos que participar para que realmente sea entretenido, para que aprendan algo. Utiliza modos eficaces para que los estudiantes participen activamente de forma física, afectiva, cognitiva y sociocultural. Ofrece un feedback adecuado. Si, por ejemplo, fracasan y no aprenden cómo pueden mejorar sus errores, no habría un feedback adecuado. Realmente, ¿cómo es este juego está ayudando al aprendizaje? ¿Cómo está estructurando ese aprendizaje? Eso fueron mis 20 minutos. He sido rápido, ¿verdad? Si alguien va a nuestra página web, podréis ver todos los juegos que hemos diseñado. Ahora hay 3 disponibles. Simplemente tienen que registrarse y pueden jugar y usarlos. Nosotros también tenemos en la web todos los enlaces a nuestros artículos por si quieren leerlos. Hay muchísima investigación ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Preguntas para el profesor. ¿Quién quiere preguntar en primer lugar? ¿Por ahí? ¿Dónde? Si quieren, por favor, levanten la mano. No, porque estamos cansados, ¿no? Las curiosidades también están un poco cansadas. Bien, bueno, por allí sí que hay una pregunta. Gracias por la charla. ¿Y de dónde viene el dinero de esta investigación? Es una buena pregunta, porque simplemente tenemos una ayuda del Ministerio de Educación de Estados Unidos. El Ministerio de Educación nos da dinero para poder hacer estudios e investigaciones. También recibimos dinero, o hemos recibido dinero de la Fundación de Bill Gates y de Microsoft. Y como... Sí, ya sé lo que me vas a decir, pero... Es curiosidad. Sí, es legítimo preguntar algo así. Y el dinero
va para los estudiantes, realmente para hacer programas con los estudiantes, no para nosotros. Establecemos ciertos fondos para la educación, es decir, tenemos incluso también la libertad de publicar los resultados de los estudios, porque muchas veces hacemos estudios que son negativos para el mundo de los videojuegos y también los publicamos. O sea que no... si, por ejemplo, los estudiantes no aprenden nada con un videojuego, nos gusta saber por qué. ¿Cuándo empezó a hacer? Hace como 10 años. 10 años, sí. Ya como estudiante estaba interesado en el tema, pero en esto trabajo hace 10 años. ¿Y dónde se publican las investigaciones de los trabajos que hacen? Bueno, pues en muchos lugares, pues en diferentes tipos de revistas educativas, conductuales, psicología relacionada con la educación, este tipo de publicaciones, ¿no? Si vas a la página web, a nuestra página web, tienes un montón de links a todos nuestros estudios y también los puedes meter en Google. ¿Qué impresión tiene de la anterior charla? ¿Qué opinión al respecto? Bueno, creo que me ha gustado más de lo que pensaba. Estoy de acuerdo en la mayoría de los puntos fundamentales del profesor Spitzer. Simplemente pienso, mi idea es que es quizá un poco extremo, ¿no? Que como cualquier cosa. Yo cuando era pequeño a mí me gustaba mucho leer. Y mis padres me decían, pues deja leer y vete a jugar. Y ahora nos quejamos de otras cosas, ¿no? Yo me iba a jugar al hockey en mi caso, porque soy canadiense, pero no queremos que hagan los niños una misma cosa siempre. Y esto es lo que pasa con la tecnología. El estudio que hemos visto antes dice, pues estos niños no aprenden nada con videojuegos, pero muchas veces no es verdad. Muchos de estos estudios no son verdad. Nuestra investigación intenta definir ciertos principios, porque si algo está aquí, si algo existe ya, pues hagamos lo mejor posible para aprovecharnos de ello de la mejor manera posible. No todo es malo, quiero decir. Y la última pregunta, porque estás monopolizando esta conversación. Sí, es que nadie quería hacer una pregunta, por eso yo estoy hablando tanto. Bueno, mi última pregunta. He visto muchos ejemplos diferentes, algunos más centrados en niños y algunos más centrados en el mundo de la ciencia. Me ha gustado mucho los ejemplos de la ciencia, porque la realidad es ilimitada, podemos hacer muchos experimentos, pero los videojuegos te dan esta posibilidad de hacer muchas cosas, pero me gustaría preguntaros si vosotros, porque a los niños les gusta mucho la gratificación instantánea, ¿no? Pero los niños más mayores saben que no es bueno para ellos habituarse. Por ejemplo, un niño adolescente no se tiene que habituar a la gratificación instantánea, ¿no? Yo creo que es malo para ellos. Pero ¿no piensa que los juegos que ustedes desarrollan hacen esto? ¿Tienen una planificación sobre cuáles son las necesidades de cada edad, de cada grupo de edad? ¿O cuando los videojuegos ya no son un juego y empiezan a ser algo más serio o algo para niños más mayores o incluso aburrido? Porque a veces los juegos tienen incluso que ser aburridos, ¿no? Es mi última pregunta. Sí, creo que es una buena pregunta. Pero en general sí tenemos que hacer Yo soy un psicólogo de desarrollo, entonces por supuesto que nos fijamos en los diferentes grupos de edades de cada niño. Pero uno de los videojuegos más importantes, que es Minecraft, no da esta gratificación inmediata. Y muchos niños pequeños y jóvenes juegan y pasan mucho tiempo construyendo cosas en este videojuego. Entonces, a veces estos niños necesitan la gratificación inmediata y muchas veces es mejor dejarles esperar un poco, ¿no? Dependiendo del grupo de edad, y por supuesto que lo hacemos. Muchos de los juegos que hacemos quizá no sean divertidos, pero sí les hacen participar. Entonces siempre intentamos encontrar un equilibrio sobre qué es lo que les va a ayudar a aprender. ¿Más preguntas por ahí? Había unas manos levantadas. Hola.
Pienso que uno de los problemas de la sociedad es la competencia entre nosotros y me gustaría decirlo porque ahora soy profesor y veo a mis niños, a mis estudiantes, si hay una pelea entre ellos, siempre dicen, bueno, pues él me ha dicho no sé qué, él ha sido, él me insulta. Yo he tenido que hacer lo mismo para defenderme y creo que uno de los problemas básicos viene de los medios digitales, que aumenta esta competitividad entre ellos. Por ejemplo, cuando juegan un videojuego que intentan ser mejor el uno que el otro en lugar de colaborar uno con el otro. Por eso pienso que es parte de la responsabilidad el hecho de parar este sistema, ¿no? El propio sistema capitalista, que es un sistema de competencia. Creo que es importante aumentar la cooperación y la colaboración. Por favor, haz la pregunta. Sí, me gustaría saber cómo se pueden mejorar estos videojuegos para fomentar la colaboración y no la competitividad entre las personas. Porque si tenemos competitividad en los videojuegos, pues la vamos a traducir a las aulas. Sí, bueno, capitalismo, vaya. Bueno, a ver, sí, soy canadiense, vivo en Estados Unidos y la verdad es que la cultura allí es mucho más competitiva, pero también hay mucha colaboración y mucha cooperación. Yo diría que sí. Pero no solamente los videojuegos fomentan la competencia o la colaboración, hay muchas más cosas, grupos de afinidad, etcétera. Es decir, vamos a cualquier videojuego y siempre puedes encontrar gente que colabora y que te dice lo que tienes que hacer, los trucos que tienes que utilizar en un videojuego. Es decir, que la colaboración existe en los videojuegos. Y es lo que hemos visto en el entorno digital, donde se pueden tener videojuegos colaborativos. También estudiantes que ayudan unos a otros a utilizar un videojuego o una herramienta en particular. Nosotros necesitamos un sistema mucho más grande para cambiar todos los videojuegos o para hacer una investigación al respecto, pero sí que me parece también interesante. Hay una pregunta más, quizá, antes de que nos vayamos al café. ¿Hay más? Sí, al final de la sala me parece que hay una mano levantada. A ver, voces nuevas por aquí. Buenas. Muchas gracias por esta charla. Simplemente quiero preguntar, porque soy una de aquellas que quiere volver a los videojuegos para reforzar el aprendizaje, entonces me ha gustado la presentación